Bien. Recién está corriendo video. Voy a ir a donde estamos usando este listar. Este listar lo estamos usando en manejo de ciudades. Lo estábamos usando para cargar esta grilla. ¿En qué momento cargamos esta grilla? Si voy al código, tengo varias cosas escritas acá. Pero ¿en qué momento en particular estamos queriendo cargar la grilla? Cuando hacemos clic a algún botón. En guardar. Mira, el botón guardar todavía no está ni programado, no tiene ningún evento asociado. Entonces, ¿en qué evento cargábamos la grilla? Imagínense el programa funcionando. Bien, entonces elijo el elemento formulario, voy a sus eventos y vemos que tiene el evento load asignado. Le hago doble clic al evento load, me lleva a ese lugar y estoy llamando a algo que se llama cargar grilla. Esto lo modifiqué ligeramente desde la última clase, ya que lo que hacíamos acá adentro era esta línea. ¿Sí? Esta línea que estoy seleccionando es la que estaba escrita aquí. Pero yo he creado este método que se llama cargar grilla y puse esa línea aquí dentro. Y después de cargar la grilla le dije que se borre la selección celeste para que no haya nada elegido. Y llamo directamente al cargar grilla acá. O sea, esto hace una reacción en cadena que al cargarse el formulario me llama a este método y este método ejecuta eso. Y la grilla se carga. ¿Por qué lo habré sacado acá afuera? Lo he sacado para poder reutilizar código. ¿Por qué? Porque yo cargar grilla, esto ir a la base de datos, lo tengo que hacer muchas veces. Lo tengo que hacer, apenas se abre la pantalla, lo tengo que hacer para que se me cargue la grilla. Si yo elimino algo, tengo que volver a cargar para que vea que algo desapareció. Si yo agrego algo nuevo, tengo que volver a cargar, ¿ya? Entonces he creado un cargar grilla para llamarlo de una manera más simple. ¿Se continúa abajo? ¿Cuál, perdón? ¿Cargar grilla se hace continuo abajo? No, esto podría estar, de hecho lo voy a cortar. Esto podría estar al principio si quieres. En el Visual Basic, así como en conexión, y hacía un método de la conexión, no sé cómo se llama, pero el tipo de conexión y ponía todos estos métodos por separado, todo en una hoja aparte, por decirlo más. ¿Ya? Y lo llamaba de otro lado, se lo llamaba, era uno muy parecido como conexión, no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, algo así como estamos haciendo acá, ¿ves? Conexión.listar. Sí. Estamos llamando a algo que está escrito aquí, sí, algo así, aquí. Sí. Pero no le afecta, como te digo, no le afecta el orden cuál está escrito primero o después. ¿Ya? En Visual Basic 6 los métodos se llamaban sub o se llamaban function. Estaban los sub y las function. ¿Y cuál es una leve diferencia? Porque en realidad no existe diferencia. Que cuando tú decías que ibas a crear un sub, y el lenguaje más antiguo, este sub se llamaban procedimientos, estos solamente ejecutaban una acción. Pero cuando tú hacías un function, esto aparte de poder ejecutar una acción, retornaban algo. Y si comparamos eso que te estoy diciendo con lo que tenemos aquí, en nuestra clase conexión, este devuelve algo, con lo cual tiene un return, quiere decir que esto podría llamarse una función, y este que no devuelve nada y no tiene return, podría ser un sub o procedimiento. ¿Ya? Bien, entonces dijimos, al formulario, en su evento load, llama a un método cargar grilla, que lo tenemos ahora escrito por acá arriba, cargar grilla, que lo que hace es, en la propiedad origen de datos de nuestra grilla, guarda o le asigna lo que el listar me trae de la base de datos. Acá listar está haciendo un select de la tabla ciudades, trayéndome el ID de la ciudad bajo el alias ID y el nombre de la ciudad bajo el alias ciudades. Con lo cual, si yo, otra cosa importante, existen los puntos de interrupción. Fíjese, yo voy a poner un punto rojo ahí al costado.
ese punto de interrupción hace que el código se frene en ese lugar. Entonces yo puedo ejecutar el sistema. Ir al manejo de ciudades. Y fíjense, ahí quedó marcado de amarillo. El código se detuvo en ese punto. La grilla todavía no se ha cargado. De hecho, no sé si la voy a poder ver, a lo mejor minimizando. De hecho, no se cargó ni la ventana. Ya ni siquiera la estoy viendo. Yo acá puedo continuar, con lo cual se sigue ejecutando todo. Puedo seguir poniendo puntos de interrupción, que no se ve acá en la pantalla, pero en la mía sí. Si le doy continuar, ya se ejecutó eso y ahora quedó en la grilla, en el borrado de grilla. Sigo sin verlo, es que estoy justo en el load, por eso no se visualiza todavía. ¿Qué sirve ese punto? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la función ¿Del punto rojo? Sí. O sea, que se interrumpa, pero para qué. Para poder examinar lo que va pasando. A ver, déjame ver si acá tenemos algo que nos sirva. Es que si yo tendría una variable numérica, por ejemplo, y yo me paro encima, me podría estar diciendo el valor que tiene adentro. ¿Sí? O si una variable de verdadero o falso y el if se está yendo para algún lado y yo quiero saber para dónde, yo podría poner ese punto de interrupción y evaluar qué valor tiene la variable que está ahí justo en la pregunta del if. Para eso son los puntos de interrupción. Pero ahí le voy a dar continuar. Ahí se cargaron las ciudades. Yo a esta grilla le hice unos retoques. Por ejemplo, si yo ahora ordeno la grilla, la línea celeste que me marcaba la selección desaparece. Y también le eliminé una cabecera de fila que había acá al costado, que se veía un poco feo. Y también le dije que se ajuste al contenido, es por eso que el ID se ve más pequeño que ciudades. Si yo escribo una ciudad grande, esto se va a agrandar automáticamente. Pero eso son simplemente propiedades de la grilla, nada que haya que programar. Simplemente es elegir la grilla y empezar a buscarle propiedades. Las propiedades que yo le toqué, no sé si llegan a ver ahí que se ve como más en negrita. Todas las propiedades que estén en negrita han sido retocadas. Por ejemplo, esa dice tamaño automático de columna, según las celdas que se están visualizando. O sea, según el contenido que se vea, es el ancho que van a tomar las columnas. Y hay uno que dice rows, acá, row header visible, falso, que era una columna que se veía acá, que no cumplía ninguna función, así que la hice invisible. Un evento que también he configurado de la grilla, ¿sí? Acá. Column header mouse click. Cuando hago clic con el mouse en la cabecera de columna, es cuando la estoy ordenando. Cuando hago eso, le digo que se borre la selección. Por eso es que ahora cuando yo ordeno, se va a la barra azul. ¿Sí? Cuando estoy haciendo clic con el mouse en la cabecera de columna. Ese es el evento. Y el otro evento que está programado es el cell click. Cuando hacemos clic, ¿sí? El cell click, cuando hacemos clic en alguna celda, y acá tengo un if. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de la E, que acá tenemos la E. En este argumento de evento me está diciendo, me está dando información de la celda. Y el row index, de hecho, si yo pongo acá un punto de interrupción, podríamos ver eso. Mira, lo vamos a correr. Voy a hacer clic en Molina. Al hacer clic, entró acá al evento cell click y se frenó justo acá. Si yo me paro acá, me dice que vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque esto se enumera 0, 1 y 2. La cabecera vendría a ser como un menos 1. ¿Ya? El 0 comienza con el primer dato visible. Y es por eso que yo acá pregunto si es mayor o igual a 0
la celda donde hice, la fila de la celda donde hice clic. Porque eso significa, y yo acá puedo poner comentarios con // significa que hice clic en una celda de datos, por ejemplo. Entonces, si hice clic en una celda de datos, yo quiero que los cuadritos de texto se llenen con información, porque hice clic en algo que existe. Ahora, si esto es falso, es porque seguramente hice clic en otro lado, como en la cabecera. Y si hice clic en la cabecera, yo quiero que los cuadritos de texto se limpien, si es que tenían algo. Y acá vuelvo a llamar a otro método que he creado yo, limpiar textos, que está acá abajo. Que lo único que hace es borrarme los cuadritos de texto. ¿Sí? Por eso que cuando hago clic en una ciudad, se cargan los cuadritos de texto. Y cuando ordeno, se limpian los cuadritos de texto. Porque está entrando por un lado del if y después por el otro. ¿Dudas hasta ahí o voy muy rápido? Bien, ahora yendo un poquito a la base de datos. Ya sabemos que el evento load me llama al cargar grilla y el cargar grilla me llama al listar. Y en el listar estamos llamando a este select de ciudades. O sea, estoy haciendo uso del listar que está en conexión. Uso de esto. Ahora, ¿dónde podría hacer yo uso de esto? De un ejecutar. Cuando agreguemos uno nuevo. Ya. Hagamos uno más fácil primero. Hagamos un eliminar. Ya, ese es más fácil. ¿Por qué? Porque si yo hago clic en una ciudad, ya vimos que la ciudad se nos muestra en el cuadrito de texto. ¿Y cómo voy a hacer yo para eliminar? A mí no me va a interesar la grilla. A mí me va a interesar esto. De hecho, solo eso me va a interesar para eliminar. Lo que está escrito en el ID. Porque ese cuadrito ID, yo le cambié las propiedades y le dijimos que era de solo lectura. O sea, nadie puede meterse en ese cuadrito y escribir a mano nada. Así que lo que se esté mostrando en el cuadrito es porque yo hice clic y elegí alguna ciudad que existe. Entonces, cuando yo le diga eliminar, me interesa saber qué es lo que hay en el cuadrito. ¿Sí? Entonces vamos al botón eliminar. Este cuadrito se llamaba txt id ciudad. Voy al botón eliminar, a su evento clic, y acá estamos. Cuando le hagamos clic al botón eliminar, lo primero que tengo que hacer es, ¿puedo eliminar así de una o tengo que ver algo? Que se esté cumpliendo algo. Exacto. Entonces hacemos un if. ¿Y qué preguntamos ahí adentro? Preguntamos si el txt id ciudad en su propiedad text, o sea, en el texto que muestra, si eso es distinto de vacío, por ejemplo. ¿Ya? O si es mayor a 1, si sería numérico. Bueno, tengo muchas formas de hacerlo. Lo voy a hacer de un par de formas solamente para que los vean, y la última que voy a aplicar es la que yo suelo usar. Como esto es un texto, y yo podría querer decirles si esto es mayor a 0, ¿sí? Porque las ciudades empiezan de la 1 en adelante. Si no hay nada, podría considerar que es un 0. Pero si yo quisiera comparar ese cuadrito de texto con un número en este caso, yo tengo que convertir esto con un convert.toInt. Entonces ahí sí estoy haciendo una comparación de número contra número. He convertido lo que hay en ese cuadrito de texto en un número. Problema que puedo tener acá. Si el cuadrito de texto está vacío, no me lo puede convertir a un número y esto me daría un error. ¿Sí? Así que en este caso eso no me serviría. Pero de esta manera se convierte un cuadrito de texto a número para comparaciones o lo que fuere. Entonces, ¿cuál utilizo yo? Yo utilizo int16. Fíjense en que ahí me dio varias opciones. int16, 32, 64 y me dio otras más. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Pueden adivinar si quieren. ¿Alguna idea por qué tengo varios tipos de enteros? ¿Se acuerdan de la base de datos que vimos que existía un small int?
entero pequeño, que existía un int y que existía un big int, entero grande, ya. El small int es el de 16, el int es el de 32 y este es el de 64. O sea, esto es lo que usamos en base de datos SQL y este es lo que usamos en C#. El mismo dato, nada más que cambia de nombre. Pero tenemos otros que tienen una U. La U significa unsigned, sin signo. Unsigned, sin signo. Quiere decir que si el small int, por ejemplo, va del menos 32.000 hasta el más 32.000, si yo digo que en vez de ser un int 16, va a ser un uint 16, va a ir del 0 al 64.000. La parte negativa la utilizo como positiva. Y hago que ese tipo de datos sea sin signo, pero duplica su valor positivo. Eso existe en las bases de datos MySQL, pero no existe en la base de datos SQL. ¿Sí? La base de datos SQL no recibe valores sin signo. O sea, yo no podría poner un 64.000 en un small int. No se puede. En MySQL sí. ¿Cómo se hace en MySQL? Yo podría ir acá, que dice que es un entero, y le digo unsigned. Y el MySQL va a recibir valores enteros sin signo en ese campo. Y si esto llegaba hasta 2.000 millones, ahora va a llegar hasta 4.000 millones. Pero en SQL Server eso no se puede. Bien, por eso le puse 16, porque las ciudades era un small int que se condice con el número 16. Bien, voy a borrar esto porque no lo vamos a usar como número, no lo vamos a comparar con un número. Yo utilizo algo que tiene que ver con cadena de texto, por eso pongo string.is null or empty. Acá lo que estoy preguntando es si este cuadrito de texto en su propiedad text, o sea en su contenido, es nulo o vacío. Esa es la pregunta. Si esto es nulo o vacío. Si es nulo o vacío significa que no hay ningún ID escrito allí dentro. Y esto es lo mismo que escribir acá igual a true. ¿Sí? No es necesario igualarlo a verdadero. Si yo no lo coloco, es lo mismo. ¿Sí? Lo voy a dejar simplemente para que se acostumbren, pero no hace falta poner el igual a verdadero. Entonces, si es vacío, esto me debiera dar un mensaje de error. Mensaje box.show y le puedo decir que debe seleccionar una ciudad para poder eliminarla. Eliminar. ¿Ya? Debe seleccionar una ciudad para eliminar. Y le voy a poner un título. Eliminar. Es opcional. Yo ahí podría terminar mi mensaje de texto. Es opcional si yo le quiero poner un icono, por ejemplo. Mensaje box icon. Punto. Y le vamos a poner uno de información. Y para que me tome el icono tengo que obligadamente ponerle los botones, en este caso el OK Only. OK. El botón OK o aceptar y el icono de información. Si yo no coloco ninguna de estos dos parámetros, igual va a salir con el OK, con el aceptar, pero sin icono. Bien. No solamente quiero que me muestre un mensaje, sino que también quiero ponerle una barrera. El eliminar, tengo que salir del eliminar. Entonces, si yo no tengo elegida correctamente una ciudad, aparte del mensaje le hago un return. Y este return, que va automáticamente seguido de un punto y coma, lo que hace es abortar la operación. El código no sigue ejecutándose hacia abajo. Es como un salir de aquí. ¿Ya? Ahora, esto yo lo uso como una barrera.
esto lo podríamos llamar como zona de validación. Y acá terminó mi zona de validación. Es una barrera. Si yo logro pasar esa barrera es porque está todo bien. La forma de pasar esa barrera es que el ID ciudad no esté vacío. Ya, si no está vacío, no va a entrar a este if y va a seguir ejecutando lo de acá abajo. Y acá abajo lo que vamos a hacer es un connection punto ejecutar SQL y ya estoy llamando un método que está en connection. ¿Qué necesita ejecutar SQL? Si yo me paro encima, me da información. Me dice primero que es de tipo void, o sea que no me va a devolver nada. Me dice que necesita un string adentro y que el string se va a llamar consulta cuando le entra el método. Ya, una consulta de string. Y ahí sería el delete. Obviamente entre paréntesis, punto y coma. Y acá adentro delete from ciudades where eliminar desde ciudades donde el ID ciudad sea igual a, y acá tenemos que concatenar porque lo que está escrito acá es un puro texto, no es una variable, son textos. Acá tengo que concatenar una variable, que la variable va a ser el mismo cuadrito de texto. Entonces acá le ponemos más y pegar. Bien. ¿Qué recibe el ejecutar adentro? Un string. ¿Y qué es todo esto que está entre los paréntesis? Un string. Porque esto ya sabemos que es un string, sumado a este otro string, nos termina dando un string más grande. ¿Sí? Bien, ahora, sabemos que esto cuando se convierta a lo que vale, porque acá puede estar la ciudad 2, y todo esto se va a convertir en un 2, ¿no es cierto? Termina siendo un número para la base de datos. Cuando es un número, me va a quedar así, igual 2. Pero si yo tendría que mandar en esta concatenación algo que no va a ser un número después en SQL, sino que va a ser el nombre de un empleado, por ejemplo, acá yo necesito que sea con comillas. Comillas simples. ¿Y por qué comillas simples? Porque ya tengo comillas dobles. Todo lo que yo concatene después va a tener que ser con comillas simples porque las dobles ya las tengo. Yo no puedo poner dos veces comillas dobles. ¿Sí? Entonces estoy obligado a que esto sea con comillas simples. Pero esa concatenación de la que les estoy hablando, cuando hagamos el inserito se van a dar cuenta. Porque ahí tenemos que concatenar todos los cuadritos de texto que hay en el formulario. Acá solamente estamos haciendo uso del ID. Y el ID no lleva comillas porque es un número. Cuando esto vaya a la base de datos. Bien, con eso debería eliminarse la ciudad. Una vez que se eliminó la ciudad, ¿qué tengo que hacer? Perfecto, y eso se llama cargar grilla, que es un método que yo había creado, y lo llamo. Y ese cargar grilla vuelve a la base de datos y me muestra lo que quedó. Pero hay que actualizarlo, ¿no? ¿Actualizar qué? Esto que borró. Esto fue a la base de datos y borró la ciudad número tanto. Y el cargar Y el cargar grilla lo que hace, si yo acá presiono F12, si yo me paro arriba de un método y presiono F12, me lleva hasta donde está ese método. El cargar grilla lo que hace es volver a ir a la base de datos y hacer un select nuevamente. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esto, veo las tres ciudades que hay, voy a elegir Teno y le voy a decir eliminar. Me está faltando algo importante acá, pero bueno, eliminar. Se eliminó, ¿verdad? Pero no se borró esto. Y tampoco me preguntó nada. Es un eliminar como para valiente. Yo voy a ir a la base de datos, voy a volver a insertar a Teno para volver a probar.
Ya, ahí inserte Teno de nuevo. Ya está Teno de nuevo en la base de datos, nada más que ya no tiene el ID 3, debe tener el 4. Acá, en el botón eliminar, sale más rápido ir acá, al botón eliminar. Acá, antes de eliminar, yo debiera preguntar. Entonces yo tengo un dialog result, respuesta, que va a ser igual a un mensaje box.show, que me va a estar preguntando si quiero eliminar. La vamos a hacer cortita. Eliminar, un título, eliminar, eliminar, esto va entre comillas, le vamos a poner los botones sí y no, eliminar sí o no, y el icono question de pregunta. Bien. Esto que yo diga sí o no termina guardándose en respuesta. Entonces yo ahora pregunto si respuesta es igual a dialogresult.yes. Si es igual a sí, hago esto. Y le pongo también un limpiar textos para que se borren los cuadritos. En cambio, si le dije que no, no hace absolutamente nada. No tiene un else. ¿Ya? Si le digo que sí lo hace y si no, no lo hace. Veamos. Elijo a Teno. Le digo, miren, voy a limpiar acá. Le dije nuevo para que me limpie todo. Si yo presiono eliminar, debe seleccionar una ciudad para eliminar. No me deja pasar de esta zona de validación. No me deja pasar a esta pregunta, porque ese return me saca. En cambio, si hay algo escrito acá arriba, pasa a la zona de validación y viene la pregunta. Eliminar, si le digo que no, no hace nada. Tampoco se limpia nada, simplemente no hace nada. Si le digo que sí, ahí eliminó Teno y se borró. Creo que no hay ninguna forma de, por ejemplo, que ese Teno hubiese sido vuelto a ser un tren. Cuando es un auto incremental en la base de datos, no. Porque ahí el número lo maneja automáticamente la base de datos. Y si tú quieres que sea de esa manera, lo tienes que hacer manual y eso te enlentecería no solo la base de datos, sino la programación te la complicaría. ¿Tenía que crear un método para utilizar los vacíos anteriores? Es que no sé si hay. Habría que indagar más ya sobre la base de datos en sí, con los huecos que dejan los autoincrementales. Lo que pasa es que si tú tenías 100 productos y borraste el 50, el nuevo producto ya tiene cosas por encima del 50 y cosas por debajo. No sé si va a buscar el hueco justo para meterse ahí, va a querer seguir hacia abajo, ¿me entiendes? Es medio complejo. Así que si usan autoincremental, yo creo que no van a poder reutilizar esos valores que vayan quedando vacíos. Ahora, el tema tampoco es que es necesario mostrar los ID, porque los ID son internos del programa. Él hace todos los enlaces con los ID, pero no necesariamente el cliente podría estar viéndolos. Podría ver los nombres de las ciudades nomás. Claro, eso se podría ocultar. Se puede ocultar esa columna. Mostrar Solo el nombre, exacto. ¿Me entiendes? Que eso se puede hacer por código, porque si tú te fijas, la grilla no tiene estructura. La estructura se arma sola según lo que viene de la base de datos. Te puede tener 3 columnas o 80 columnas, pero una vez que está cargada, tú ya puedes ir y decir que la columna 0, visible, falso. Exacto, esto podría estar oculto y no se vería. Tú seleccionas estas dos cosas y le dices visible, falso y no se ve. ¿Ves? Visible. ¿Ya? Bien. ¿Dudas en el botón eliminar? Fíjense que yo usé una zona de validación para ver si se puede o no eliminar según cómo están las condiciones de la ventana. Después una pregunta, ¿seguro que es eliminar? Y recién aquí eliminó. Y aquí estoy usando base de datos, lenguaje SQL. Lo mismo que usábamos cuando estábamos en MySQL Workbench. La única diferencia es que acá no tengo
un 2 dibujado así fijo, sino que tengo algo variable, que es lo que está en el cuadrito de texto. Esa es la diferencia. Nada más. Lo demás es lo mismo que el Workbench. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero insertar? Yo tengo solo el botón guardar. Habíamos dicho que ese botón guardar iba a poder tomar dos caminos, si era un nuevo o un actualizar. Y eso lo íbamos a saber nuevamente con eso. Porque si yo le digo nuevo y yo acá pongo Camarico, el ID no está vacío, pero acaba de decir Camarico. Entonces cuando yo apriete guardar, si acá está vacío, va a ir por el camino del querer insertar. En cambio, si yo acá elijo Molina y acaba de decir 1 Molina, y yo cambio ese Molina por cualquier cosa, cuando yo le digo guardar, va a detectar que acá hay algo, va a querer ir por el camino del update. ¿Ya? Entonces, con un solo botón guardar, puedo ir por los dos lugares. Entonces, botón guardar. Evento clic. Acá estoy en el botón guardar. Voy a pausar un ratito esto. ¿Mucha información o vamos bien? Si lo que te pareció, algo estoy viendo de Visual Basic, pero me perdí un poco que ya lo pasamos y dime ya se puede hacer el Workbench. ¿El Workbench? Sí, que funciona diferente. Es que mira, el Workbench básicamente crea las bases de datos a través de un script. Entonces tú al tener este script y decirle que quieres crear una base de datos, que quieres crear una tabla, los campos, de qué tipo son, cuál va a ser la llave primaria. Acá por ejemplo en empleado, le digo que el ID de ciudad va a ser la llave foránea, que es de otra tabla. Podría después, no sé, por el WhatsApp o algo, enviar a lo mejor el código como texto, ¿no? O a mí, ¿no? ¿Sí? Para estudiarlo, para ver cómo se... De hecho, ¿tú entraste a mi canal de YouTube? Sí, Hay unos videos largos, de 1 hora cada uno, que es del módulo que yo le di base de datos los de primer año. Con ellos hicimos un sistema, ellos llegaron a hacer estos mantenedores de categorías y disfraces. Que es básicamente lo mismo que estamos viendo acá, nada más que ahora con ciudad y empleado, pero ellos vieron categorías y disfraces. Hicieron el menú, llaman a otro formulario, la grilla, todo lo mismo, pero esos videos comienzan desde acá, haciendo la base de datos con los scripts y creándola y todo lo demás. Entonces ahí está como la explicación completa de esa parte en video. Y acá lo que hago yo después para cargarle datos a la base de datos, le tiro estas líneas de inserinto y las voy ejecutando con el rayito, la selecciono y la ejecuto, y estoy insertando ciudades. Entonces es todo con código. ¿Ya? Y una parte que hay en un video que no sé si todos han llegado a ver, que si tú vas a base de datos, ingeniería reversa, y acá le das siguiente, eliges la base de datos que quieres, ejecutar, te termina armando lo que vas a necesitar en el informe para presentar un informe de esta base de datos. ¿Qué es eso? Si te paras en la línea te muestra cuáles son las que se están relacionando. No, este es un diagrama relacional de base de datos. El diagrama de clase se parece mucho. ¿Pero qué le falta a esto para hacer un diagrama de clase? Porque tenemos el nombre de la clase, tenemos los atributos, pero están faltando los métodos. Por eso no es una clase. ¿Ya? Sí. El método listar y el método ejecutar SQL que tenemos ahí son métodos de una clase en el Visual Studio. ¿Ya? Necesito saber si puedo avanzar, si esto está más o menos, si hay dudas. No es que lo van a aprender en 5 minutos, pero yo para programar de esta manera han pasado muchos años. Yo programaba en Visual Basic 6 y era distinto. E incluso hacía las validaciones de otra manera. Es más, los mantenedores lo hacían de otra manera. Y ustedes a lo mejor con el profe Juan Carlos se van a cruzar en Java o en JSP. Y él suele hacer esto. Él puede tener una página o una ventana con una grilla o la lista de todo lo que hay. Y acá tiene el botón nuevo, y acá tiene el botón modificar. ¿Ya? Entonces, si aprietas el botón nuevo, te lleva a otro formulario para cargar la información. Después, cuando le dices guardar acá, vuelve a este formulario y se actualizó la grilla.
que elegir uno, al decirle modificar, esa información se carga aquí y tú la podrías modificar y al guardar bien se refleja. Bien, yo así programaba en el año 2000. Después me cambié a esto, donde todo esto lo tengo en un solo formulario porque tengo la grilla y los controles y hago uso del ID para saber si va a ser un nuevo o modificar. Esto está todo en uno. ¿Ya? Otra cosa que cambié fue la forma de validar. Yo antes, por ejemplo, si tenía estos dos cuadritos de texto y tenía que validarlo que tengan algo para continuar, yo hacía si este cuadrito distinto de vacío, continúo. Si el otro cuadrito es distinto de vacío, continúo. Y acá guardo. Y acá tengo un else. Debe ingresar algo en ese cuadrito. Y acá tengo el otro else. Debe ingresar algo en ese cuadrito. Entonces esto era el error de esto y el error de esto. A una distancia abismal si tenías 20 cuadritos. El if de allá arriba tenía el else por allá abajo y un montón de código en el medio. Entonces ahora opté por simplemente hacer un if sin else, donde lo que busco acá es el error. Si hay un error, muestro el error y hago un return. Y chao, me olvido de lo que hay para abajo. Entonces empiezo a poner esta especie de barreras con puros if, uno por cada cuadrito de texto que quiero validar. Y si llego al final, si pasé toda esta barrera, yo sé que acá puedo guardar tranquilamente. ¿Ya? Son dos formas de programar de la misma persona, pero que ha ido cambiando en el tiempo. No significa que una esté mal y otra esté bien, sino que uno va optimizando el código. Y bueno, hay algo de eso lo que estoy mostrando ahí. Bien, les quería contar rápidamente acerca de los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados son escribir código de programación, entre comillas, en la base de datos. Nosotros acá tenemos el código de base de datos escrito dentro de nuestro código del programa. Este delete, el procedimiento almacenado no aparecería acá. Este delete estaría escrito en la base de datos. ¿Sí? Y ese procedimiento almacenado de la base de datos tendría un nombre, por ejemplo, eliminar ciudad. Y yo desde acá lo que estaría haciendo es llamar al procedimiento almacenado eliminar ciudad y pasarle a lo mejor el ID de la ciudad. Con el método de la base de datos. Y la base de datos va a tomar ese ID, va a buscar dentro de su base de datos ese ID y lo va a borrar. Todo eso ya va a estar programado en la base de datos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Si yo tengo un procedimiento de eliminar ciudad en la base de datos y yo hago mi programa de escritorio y el mismo programa lo hago para celulares, tanto el celular como el computador, solo llaman al eliminar ciudad que está en la base de datos y eso sabe eliminarse solo. Pero de esta manera yo tengo que escribir este delete acá y en la programación del celular volver a poner un delete. Como local. Y no Exacto. ¿Ya? Pero no termina ahí la ventaja o desventaja. Acá, que yo estoy tratando de, en un insert, en el insert into. De hecho, lo vamos a probar a ver si falla. Si yo quiero crear una ciudad que se llame JJ, comillas doble, comillas simple, así, y le digo guardar, bueno, la guardó. Bueno, a veces esas cosas dan problemas, ¿sí? Porque acuérdense que estos símbolos raros y comillas y demás se terminan concatenando con lo que teníamos en el insert into escrito acá de rojo abajo. Y eso puede ser que cuando se lo demos a la base de datos no coincidan y la base de datos no entienda lo que estamos tratando de dar, lo que nos sobren comillas o nos falten algo. En cambio, en el procedimiento almacenado, automáticamente hace un escape de toda esa simbología y la base de datos no se equivoca. Guarda lo que le pongamos, el símbolo que le pongamos, ella lo guarda. ¿Sí? Es otra desventaja. ¿Es verdad que si uno ahí escribe, por ejemplo, una sentencia de eliminar la base de datos y la guarda la Podría pasar, porque acuérdate que lo que tú escribes acá termina concatenándose en el ejecutar de base de datos que tenemos escrito allá abajo. Entonces puede ser que coincida justo un delete por algún lado que entre y se ejecute. De hecho, la inyección de datos y todo eso podría ser por esos lugares. Profe, ¿se podría ir, por ejemplo, donde uno coloca el nombre de la ciudad
yo le ponía, no, para poner el código, pero era en a ver, ¿cómo se llama? Cada tecla tiene un número, ¿cómo se llama? Código ASCII. Sí, le ponía, si era, por ejemplo, voy a inventar, si las letras eran del 60 hasta el 90, Sí. si era menor, o sea, si era menor que eso y mayor que esto, o algo así, Tú dices para que no te deje escribir. para que ¿Algunos símbolos? solo letras. Claro, sí, sí se puede. De hecho, eso ya no se hace de esa manera. Se hace de una manera más resumida. Déjame ver si en este sistema lo tengo. En funciones. Acá. Mira, tengo esto que se llama validador numérico. ¿Ya? Y se usa esto, el regex. Yo acá le estoy diciendo, ¿ves? Que me acepte del 0 al 9, que me acepte el tabulador, la barra espaciadora y el enter. O sea, solamente números. Claro, ya es mucho más fácil. Y acá hace un isMatch, si coincide. Si coincide con lo que está declarado acá, te la deja pasar, ¿ves? Y ahí está el carácter ASCII. Si no coincide, no te lo deja pasar. Tengo este validador texto documento de identidad. Te deja del 0 al 9, te deja la K minúscula y mayúscula, te deja el guión, te deja el tabulador, la barra espaciadora y el enter. Para poder escribir roots. Entonces en un cuadrito de texto de root no te deja escribir una Z. Ahí ¿cómo son lo que va dentro, por ejemplo? ¿Esto? Sí, es todo eso lo que va dentro de ese corchete, lo que deja. Mira, no me sé exactamente la función que cumple todas estas cosas, porque esto ha sido casi copiar y pegar de internet. Pero cuando tienes el sombrerito, es como que estás obligado a que empiece del 0 al 9. No podría empezar con una K, por ejemplo. Para darle el orden. Exacto. Es que como no tiene coma, hay que la separación. Sí, K mayúscula y K minúscula. Claro. Sí, todo tiene un sentido, digamos, pero tienes que meterte a esto a regex y ahí te va a encontrar con un montón de material para estudiar. Pero se hace de esa manera, se hace un match para ver si coincide o no con el formato o la plantilla que tú le estás dando. Para que te deje o no te deje pasar la tecla. A ver. Archivo. Miren, acá tengo un procedimiento almacenado para que lo vean. Voy a ir a uno de ciudades. Miren. Ciudades-eliminar. Ese es el nombre que yo le puse al procedimiento almacenado. Crear procedimiento. Ciudades-eliminar. Recibe como parámetro un small int que va a llamarse id ciudad-bajo aquí dentro. Y esto comienza y termina así. Le dice delete de ciudades donde el id ciudad sea igual a este parámetro que entró por aquí arriba. Ahora, ¿cómo llamo yo a este procedimiento almacenado? Vamos al sistema, que este es otro, el cbpos. Vamos a manejo de ciudades. Acá está el eliminar. Acá llamo a ciudades.eliminar y le paso el ID por parámetro. Todo esto es un número, un small int. Se lo paso por parámetro a ciudades eliminar. Quiero ir a donde está ciudades eliminar. Para no ir a buscarlo acá, que ustedes verán, esto es bastante largo y tiene carpetas por todos lados. Puedo pararme arriba de este método y presiono F12. Y eso me llevó aquí a ciudades
ciudades.cs, que es una clase que se llama ciudades, que es como la clase conexión que teníamos en el sistema anterior. Y ahí tengo, me devuelve un booleano, el eliminar. Como empiezo pensando que esto va a dar falso, pero si todo está bien, me va a dar un verdadero. Y al final retorno el resultado. Pero lo que hace esto, fíjense acá, sigo usando un command, pero ahora en el command le estoy llamando a un procedimiento almacenado, que se llama ciudades eliminar. Y le estoy diciendo que es de tipo procedimiento almacenado. Y le estoy pasando como parámetro, y fíjense la manera de pasar los parámetros. Cada parámetro que yo quiera pasar es esto, una llave y un valor. Entonces ya no es concatenar textos y cajitas de texto, sino que es agregar parámetros de esta manera. Y al agregarlos de esta manera hace un escape de las teclas no permitidas, los símbolos, la inyección de código y todo lo que nos podríamos proteger, lo hace el procedimiento almacenado, para que no nos metan cualquier basura por un cuadrito de texto. Y va y lo ejecuta y se terminó. Directamente de la base. Y directamente se ejecuta el ciudades eliminar de la base de datos, que era esto. Recibe el parámetro por ahí y lo elimina. Pero ese delete está escrito acá, en la base de datos. De hecho, si vamos acá a refresh. ¿Toda la base de datos dejan hacer eso? Sí, SQL Server y MySQL por lo menos sí. Mira, acá dice Store Procedure, pero este se llama... ¿de qué base de datos esta? Del post Ferretería Facón, acá. Ferretería, yo tengo las tablas, pero acá abajo tengo los Store Procedure, los procedimientos almacenados. Y mira, ahí está, ciudades, eliminar. O sea, estos procedimientos yo los pinto y los ejecuto y se guardan aquí como si fuesen como cuando guardamos las tablas. El proceso es el mismo. De hecho, arriba de estos procedimientos yo tengo la creación de tablas. Ahí están los created tables. Ahí están las ciudades. Entonces tengo un script para crear la tabla ciudades y varios scripts para manipularla. Para crear, eliminar, insertar y todo lo demás. Ahí. Ciudades obtener, ciudades listar, ciudades eliminar, ciudades guardar, ciudades modificar. Entonces acá tengo el insert, acá tengo el update y todo pasado por parámetros. ¿Sí? Esos son procedimientos almacenados. Ahora pregunta, ¿por qué yo estoy usando MySQL? Pregunta de examen, de titulación. ¿Por qué eligió la base de datos MySQL? ¿No la podía hacer con SQL Server? Ya que está usando Microsoft, Visual C Sharp. Sí, es multiplataforma MySQL. Pero no solo eso, sino que tienes que justificar por qué la estás usando. Yo puedo decir que la estoy usando porque es multiplataforma, estoy desarrollando algo de escritorio, pero la persona quiere tener esa base de datos alojada en la nube en un servidor Linux. Y se me complica poner SQL Server en un servidor Linux. En cambio, MySQL no. Entonces yo puedo tener la base de datos en la nube, el sistema de escritorio funcionando en ese computador y funcionando en el computador de la casa del dueño del negocio. Ambos funcionando en distintos lugares con internet, conectándose a la base de datos en la nube. Y si la base de datos está en la nube, ¿cómo hago la cadena de conexión? Este sistema que les mostré hace rato, el grandote que tenía muchas grillas, está funcionando con la base de datos en la nube. Y la cadena de conexión es una concatenación donde tengo el servidor, tengo el nombre de la base de datos, todo concatenado porque está como variable. Y esa información la tengo por aquí en appconfig. Fíjense, eso es una dirección IP. O sea, la base de datos no está en localhost, está en ese IP. Y el usuario no es root, el usuario es... este es el nombre de la base de datos. Es el nombre de la base de datos. El usuario está aquí. Es root cbpymes, no es el usuario root. Yo he creado otro usuario que se llama root cbpyme y yo al crear usuarios puedo darles privilegios. Yo voy a anotar dos cosas a ver si alguien se acuerda
¿Qué significa? Es que yo tengo un servidor Linux en la nube, pagando un servicio nube, y dentro de ese servicio una IP fija. Entonces esa máquina que está allá arriba tiene una IP fija. Y yo le instalé el MySQL a esa máquina y accedo a través de esa IP fija. Es un servicio. DDL, DNL. ¿Se acuerdan qué significa? La estructura y otro modificador. Sí, se lee la tapa adelante. Lenguaje de manipulación de datos. Lenguaje de definición de datos. Y tenemos el DSL, lenguaje de control de datos. Y en este está el tema de poder darle privilegios a los usuarios. Entonces, si yo hago un sistema, lo instalo en un negocio, pero no quiero que mi sistema se esté conectando a la base de datos a través del usuario root, que es el usuario peligroso. Si alguien detecta cuál era mi clave y demás, va a poder meter y hacer cosas. Entonces me conviene crearle un usuario al sistema y que ese usuario solamente tenga permiso de ejecución. ¿Qué significa permiso de ejecución? Que lo único que ese usuario puede hacer es llamar a procedimientos almacenados. Entonces, si yo tengo mi base de datos con todas las tablas y tengo todos los procedimientos almacenados, mi sistema lo único que haría es llamar a procedimientos, llamar a procedimientos, llamar a procedimientos. Yo no tendría ningún insert, delete ni update dentro del código de mi programa. Y este usuario solamente tendría permiso para llamar a procedimientos. No tendría permiso para venir y modificar nada acá. Solamente para ejecutar esto. Y ahí le doy más seguridad todavía.